En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Bueno, pues ahora el expositor me toca hacer a mí, ¿no? Vamos a hablar todavía sobre la Sagrada Escritura, pero yo no les voy a hablar de la experiencia personal de la Escritura, sino les voy a hablar de algunos datos objetivos de la Escritura, por ejemplo, las propiedades de la Escritura, los libros que contiene la Escritura, los sentidos en los que se puede leer la Escritura, y al final una recomendación de cómo leer la Escritura. A veces pareciera que la Sagrada Escritura es como tener un libro el cual se lee, pero no es una letra que se lea, es una letra que penetra, que se cree y que va dándole una nueva forma a la vida. Digamos que tiene un carácter performativo, es algo que se instala dentro y empieza a disponer todo lo interior para recibir una comunicación especialísima, que esa comunicación es la gracia. Como si llegara alguien y se metiera en tu corazón y empezar a acomodar las cosas, ¿no? Ese es el carácter performativo. Entra y dispone. Esa es la aproximación que vamos a tener a la Sagrada Escritura. Quizá haya algunos conceptos que ustedes puedan decir, bueno, ¿y esto cómo se entiende? ¿Y esto qué es? Esas preguntas las pueden ir haciendo, ¿eh? Trataré de explicar de la mejor manera posible, pero puede ser que algún dato se me pueda escapar o lo supongo yo. Bien, adelante. Una aproximación, adelante. Vamos a decir, en la condescendencia de su bondad, Dios para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los otros. Esto que acabamos de leer está citado en dos documentos súper importantes, en la Dei Verbum, que es la constitución de las fuentes de la revelación del Vaticano II, y en el Catecismo de la Iglesia, en el número 101. Pero ¿qué quiero decir con esto para no detenerme en los tecnicismos? Para poder conocer a Dios, Dios se adapta a la constitución antropológica del hombre, porque el hombre no puede conocer de otra manera. Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? Regina. La forma en que conoces tú, que es la forma en que conozco yo y conocemos los demás, es a través de la relacionalidad. Si no relacionamos las cosas, no abstraemos, no conocemos. Ahora bien, Dios se da a conocer, pero para que se dé a conocer, tiene que tomar nuestras categorías, porque si no, no le conozco. Dios no se me puede revelar como Dios, así Dios se revela. Dios se me revela como Dios a través de un lenguaje humano. Dios se me revela como Dios a través de una forma de hombre, siendo hombre verdadero. Adelante. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Vamos a leer esta cita. Nosotros decimos, bueno, la Sagrada Escritura es un conjunto de palabras y un conjunto de libros. La Sagrada Escritura son las palabras que hablan de una palabra, una sola palabra. Nos vamos al Nuevo Testamento a leer Hebreos 1, del 1 al 3. Con atención. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios habló por medio de su Hijo. Si nosotros quisiéramos hacer una analogía más concreta, una es la palabra de Dios, Jesús, y Jesús es el discurso de Dios. En Cristo entendemos la voluntad de Dios que se revela al hombre. Una es la palabra y la palabra es el discurso. Vamos a pensar en ello. Una es la palabra y la palabra es el discurso. La palabra de Dios hecha carne, Jesucristo, y la vida de Jesucristo es el discurso del corazón de la Trinidad. Adelante. Recordad que una misma palabra de Dios, la que se extiende en todas las Escrituras, es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. San Agustín. Una palabra que no necesita sílabas porque no se somete al devenir del tiempo. Una palabra que viene a darle armonía. No estaremos hablando aquí de la teología de logos, que merece la pena todo un tema sobre eso, pero vamos a la Sagrada Escritura. Esa palabra, Jesucristo. Adelante. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Cuando ustedes van a la Eucaristía, cuando van a la Santa Misa, hay dos banquetes. El primero es el banquete de la palabra, porque la palabra es alimento. Nos disponemos para escuchar, nos disponemos para comer la palabra. Y después, cuando la palabra ha tomado ese carácter performativo, me dispongo para comer el cuerpo y la sangre del Señor. Dos banquetes en una celebración: el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía. A veces la gente cuando dice, no, que va a la misa, padre, si llego después de las lecturas, ¿me vale la misa? El banquete es completo. Es que hay que dejarse alimentar y hay que asimilar ese alimento. Adelante. Dios se revela entonces con las categorías que el hombre puede comprender. Dios se da a conocer. ¿Dónde se encuentra esa revelación de Dios? ¿Dónde encuentro al Dios revelado? Pues a Dios revelado, la Iglesia como madre nos enseña, se encuentra en la Escritura y en la tradición. Pero antes hay un camino propedéutico de la revelación. Ese camino propedéutico es un libro que se abre que no está escrito. Ese libro abierto, no escrito, es la creación. La creación ya contiene en sí la presencia de Dios y la huella de Dios. No es fuente de revelación, pero sí camino propedéutico. La Iglesia entonces me deja ver, y como madre me dice, la revelación, la fuente, la Escritura. En la Escritura encuentras lo que Dios ha querido revelar. Encuentras a Dios, encuentras la revelación de Dios. Se le llama también doctrina cristiana, depósito de la fe, y aquí está encontrado, en la Escritura y en la tradición. Más adelante. Adelante. Ok, ya sabemos, la Escritura y la tradición. Pregunta, ¿qué es la Sagrada Escritura? ¿Qué podemos decir a bote pronto sobre la Sagrada Escritura? Constanza. Pues es donde están recabadas todas las historias antes de Jesús y después de Jesús. Donde se recaban las historias antes de Jesús y después de Jesús. Joshi. Pues es la vida de Jesús plasmada en libros. La vida de Jesús plasmada en libros. Lucía. La palabra inspirada por el aliento del Señor que nos da las herramientas necesarias para vivir nuestra fe. La palabra inspirada por el aliento del Señor que nos da las herramientas necesarias para vivir nuestra fe. Bien. ¿Me recuerda su nombre? Ana Paula. Ana Paula. Es la revelación
la revelación del Señor. Pues estas cosas que ustedes dicen conectan muy bien con lo que es en sí la Sagrada Escritura. Vamos a ver en términos técnicos qué es la Sagrada Escritura. La palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Al conjunto de los libros inspirados le llamamos Biblia. ¿Por qué Biblia? Biblos, biblu. ¿Sí? Una palabra griega que dice libros. Por eso Biblia es conjunto de libros. Ahora sí decimos, puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, no significa que escribió el Espíritu Santo, inspiró para que el autor sagrado lo plasmara. ¿Cómo se le llaman a los autores sagrados? Si no lo saben, hoy lo aprenderán. Es una palabrita griega. ¿Cómo se le llama A escritores sagrados. ¿Profetas? No. Viene de dos palabras, agiógrafos, agiógrafo. El escritor sagrado es el agiógrafo. ¿Sí? Adelante. Eso es la Sagrada Escritura. Pero como hemos tocado un poquito sobre la tradición, diremos en breve que la tradición es la palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la iglesia. La tradición no es la palabra de Dios contenida en la Biblia, pero sí es palabra de Dios que se transmite de manera oral. ¿Sí? Esas cosas que se escuchaban, que algunas escribieron y no todas escribieron, dice el apóstol San Juan. Si hubiéramos escrito todo, no nos hubieran alcanzado los libros. Palabras más o menos. La tradición entonces es una palabra de Dios que se va de generación en generación por la tradición oral. Adelante. Las enseñanzas de la tradición, allí es donde se contienen los símbolos de la fe o la profesión de la fe. Por ejemplo, ¿de dónde sacamos el credo? El credo no lo sacamos de la Escritura. De la Escritura sacamos las verdades reveladas, pero la composición de las profesiones de fe, del símbolo de la fe o del credo, viene después por la tradición. Ustedes conocen, yo creo que le llaman el credo largo y el credo corto, ¿no? Que el largo es el niceno-constantinopolitano, porque viene de 2 concilios. Y el otro es el credo de los apóstoles, el más antiguo. Pues esto lo debemos a la tradición. Esa palabra de Dios no escrita en la Biblia. Estas imágenes que aparecen aquí, padres de la iglesia en torno a la Escritura, que interpretan y que dan a conocer la tradición. Y esto de acá es la Basílica de San Pedro, cuando se reúnen para el Concilio Vaticano II. Los obispos en torno al Papa para hacer magisterio. Adelante. Como no queremos perdernos más en la tradición y en ello, que es muy interesante, a nosotros nos toca la Sagrada Escritura. Pregunta, antes de seguir. ¿Quién ha leído la Sagrada Escritura completa? Siguiente pregunta. ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento completo? Siguiente pregunta. ¿Quién ha leído uno de los 4 evangelios completo? Siguiente pregunta. ¿Quién ha abierto la Biblia? Eso, muy bien, ¿no? Ese es el primer paso. Abrirla, pero adentrarse. A veces las Biblias están muy bonitas adornando las casas, ¿no? Y hasta abierta en el Salmo 150. Acercarse a la palabra, que es dejar que la palabra revelada me toque y tenga ese carácter que hemos dicho, performativo, que me va dando una forma nueva. ¿Quién es el autor de la Biblia? Sin equivocarnos decimos, el autor de la Biblia es Dios. Ojo, el autor no es el escritor, ¿eh? Hay diferencia. Es Dios. El autor secundario o instrumental es el agiógrafo, el escritor sagrado. Moisés, los profetas, los evangelistas. Hoy celebramos a uno de los evangelistas,
San Lucas. Quisiera decir alguna consideración muy particular a propósito de San Lucas. Saben que es de uno de los 2 evangelistas que hablan sobre la infancia de Jesús. Solamente. Lucas y Mateo. Pero Lucas lo hace con mucho más detalle. Pero Lucas no es del grupo de los 12. Pues a ti, ¿quién te dijo de la vida de infancia de Jesús? Lucas se le conoce como, el Evangelio de Lucas, como el ícono de la Virgen. Porque son cosas que Lucas escribe que no pudo haber sabido si no es por confidencias con María. Muy cercano a ella, escribiendo lo que María decía. Léanse al menos los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas y van a comprender esto. ¿Y de dónde saca esto? Esto María se lo dijo. ¿Quién más se lo pudo decir? No, atrás. Ahora, tiene que haber una inspiración. Esa inspiración tiene que proceder de Dios y tiene que haber alguien inspirado. La inspiración procede y hay alguien que la recibe y es inspirado. La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la que el escritor sagrado es movido para poner por escrito las cosas que Dios le quiere comunicar a los demás hombres. ¿Ustedes se han sentido inspirados por lo que sea? ¿Cómo se siente la inspiración? Panta rey, decían los presocráticos, todo fluye. Como que algo que fluye. ¿Qué más? ¿Cómo se siente una inspiración? Como una urgencia. ¿Dónde se siente la inspiración? En el cora, en el pecho, en el alma. Cuando uno está inspirado, dice, esto me viene de no sé dónde, pero tengo que hacerlo. La inspiración bíblica es esa gracia que el Espíritu Santo comunica a algunos para revelar a todos lo que Dios quiere revelar. Ojo, a algunos para revelar a todos. Por lo tanto, esa inspiración bíblica, Dios que quiere comunicar a su pueblo esto, hay que imaginar que este hombre que escribe vive en un contexto específico, tiene una cultura específica, tiene un límite de conocimiento específico, pero está siendo inspirado. Y para poder comunicar al otro lo que Dios le está comunicando, utilizará ejemplos y alegorías para poder tocar la cosa. Porque los ejemplos ayudan a entender el mensaje. A propósito de los ejemplos, me gustaría, para entender el mensaje, ¿no? Este ejemplo le pasó a Juan 23, el cardenal Angelo Roncalli, San Juan 23, estaba en una reunión, siendo cardenal, y en la reunión que se estaba, pues era una cena, no solamente con cardenales y obispos, que había varias familias, ¿no? Y había una mujer que estaba, digamos, que su atuendo no era el propio para la ocasión, ¿no? Digamos que era un atuendo distraído. Entonces el cardenal Juan 23 es el Papa, pero antes es Angelo Roncalli. El cardenal le llama a quien está sirviendo la cena y le dice, venga, coge una fruta, una manzana, y dice, llévesela por favor a aquella mujer. Ah, bueno, yo voy y se la llevo. Llega y le entrega a la mujer la manzana y le dice, de parte de su eminencia. Ay, muchas gracias. Y al final se acerca y le dice, eminencia, ¿por qué me mandó esa manzana? Dice, porque Eva se dio cuenta después de comer la manzana que estaba desnuda. Ah, perdón. ¿No? Lo entendió, pero con una alegoría, ¿sí? A propósito del ejemplo. No vayan a decir que la charla fue solamente el ejemplo, ¿eh? No es para entender que el ejemplo va mucho más allá. Estos autores, ¿por qué son elegidos? Bueno, pues porque Dios quiere. Y si tú quisieras saber todavía poquito más, eso es una buena pregunta para que cuando goces de Dios se la preguntes a Él, ¿no? ¿Por qué Isaías? ¿Por qué este?
Nosotros sabemos porque han sido hombres que se han dejado inspirar y han llevado a cabo lo que Dios les ha dicho. Adelante. Ahora, inspiración bíblica, ¿qué es la Sagrada Escritura? Hay agiógrafo. ¿Qué propiedades tiene la Biblia? Necesitamos conocer la Biblia también en sus propiedades para creer que es una palabra de Dios. O sea, para dejarnos moldear la vida por la palabra de Dios. Estas propiedades aparecen aquí. Unidad, inerrancia y santidad. Las propiedades de la Sagrada Escritura son estas tres. La primera de las propiedades, la unidad. ¿Por qué? Porque hay unión entre los 73 libros. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. No hay libros en contraposición. Hay una unidad entre todos, aunque esa unidad distingue también las formas literarias. Hay libros que son históricos, hay libros que son poéticos, pero hay una unidad entre todos. ¿Cuál es la unidad? Bueno, cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos que está preparando la venida de un Mesías, y que está disponiendo al pueblo, primero que lo está formando, y después al formarse al pueblo lo está disponiendo para la recepción de su Mesías. Pero la recepción del Mesías no viene en el Antiguo Testamento, viene en el Nuevo Testamento. Hay una unidad entre todos los libros. No es una novela, y tendríamos que leerlo con el espíritu abierto para encontrar el mensaje central. Después, la inerrancia no contiene errores en lo que atañe a nuestra salvación. Ojo, en lo que atañe a nuestra salvación. Porque luego nos encontramos con personas que se acercan a la Sagrada Escritura y dicen, es que la Sagrada Escritura no se puede equivocar en nada. Ojo, en lo que atañe a la salvación, no. Pero es que la Escritura no es un libro de ciencia ni es un libro de física. Si yo quiero ver a la Escritura como un libro de física, pues me voy a equivocar. Si quiero ver a la Escritura como un libro de química, me voy a equivocar. Hay una inerrancia en lo que concierne a la salvación. Entiendo que en la Sagrada Escritura no hay ningún elemento equívoco en cuanto a mi salvación se refiere. La aceptación de Dios que me salva y esa aceptación que me lleva a una transformación de vida, que nosotros le llamamos cristificación. Ser alter Christus. Contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Es que yo me puedo salvar así. Contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Y esas verdades necesarias, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria la verdad? Un ejemplo muy sencillo. Sergio, ¿alguna vez te has sentido en aprietos al hacer un examen? Cuando no tienes la respuesta o cuando tienes 1000 dudas, ¿qué experiencia tienes? ¿Y cómo se siente la incertidumbre? Inseguro, vaya, no hay algo que vas a notar. ¿Y has tenido la experiencia contraria? Que llegas y dices, la incertidumbre no es para nada una experiencia de salvación, para nada. La verdad revelada, cuando voy conociendo, es que esta verdad no puede proceder del hombre, porque lo sobrepasa, porque ni siquiera yo la puedo entender, pero me puedo acercar y dejarme transformar por esa verdad revelada. No es algo que yo pueda contener, como si tú estuvieras frente a una verdad que te sobrepasa, que dices, esto no es una fórmula matemática, esto no es un 2 más 2 que son 4, esto es una verdad, lo sé, es revelada, contiene mi salvación, pero no puedo despedazarla como si fuera cualquier otra cosa, como si fuera una categoría mental. Es más allá. No puedo situarme frente a las verdades de la Escritura como si me sitúo frente al color negro de la camisa de Salomón, porque el color negro de la camisa de Salomón es un accidente.
La camisa sigue siendo camisa si le quito el color negro, pero ya no es una camisa negra. Entonces digo, el color, y es formado así y así. ¿Y es verdad? Sí que es verdad, pero una verdad revelada no es ponerse así frente a ella. Es saber esta verdad que no puedo yo contener, pero que sí puedo entender de manera gradual, es necesaria para mi salvación. Porque yo no me puedo salvar a mí mismo. No se trata de salvarme de un percance, se trata de una salvación del alma. Inerrancia no contiene errores. Y tercer elemento, santidad. Procede de Dios, enseña una doctrina santa y lleva a la santidad. Procede de Dios, contiene una doctrina santa y lleva a la santidad. Bueno, y aquí ya empezarían las preguntas. ¿Y así nada más? ¿Y qué tal si yo la interpreto mal? ¿Hay formas adecuadas para interpretar la Escritura o cada quien es libre de interpretar como quiere? Si cada quien es libre de interpretar como quiere, entonces estas propiedades quedarían un poquito relativas. Tiene que haber algo que la consistencia que me lleve a una sana interpretación o el sentido de la Escritura. ¿Qué tal si de pronto yo me siento iluminado en una noche y digo, bueno, Señor, ¿qué me quieres decir en esta noche? Voy a abrir la Sagrada Escritura. Y llego y abro la Sagrada Escritura así nada más, sin más preparación. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Me lo está diciendo el Señor. Entonces, me meto una cuchara, me saco el ojo y adelante. Es que acabo de ver el juego del calamar también, entonces hay muchos ejemplos. Pero no es así. No puede ser así. La Sagrada Escritura debe de tener sentidos. ¿Qué sentidos tendrá? Tiene dos, que los estaremos viendo un poco más adelante. La división de la Biblia en dos. El Antiguo Testamento que prepara el Nuevo, con 46 libros, y el Nuevo, que es el cumplimiento de las promesas y de las profecías del Antiguo, ¿sí? No son dos cosas contradictorias. No podemos desgajarlo. Aunque haya algunas religiones monoteístas que solamente tomen alguna parte de la Escritura y no todos los demás, no podemos desgajar, ¿no? Por ejemplo, los que son judíos, que toman la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de la Escritura. Pero ya hay verdad contenida ahí. Nosotros, al creer que Jesucristo es el Mesías revelado, el Dios hecho hombre, decimos, es que toda la Escritura son estos libros. Porque ahí está revelado lo que Dios quiere para el hombre, las verdades de las que dependen la salvación del hombre. Solamente por decir, el canon de las Escrituras, canon significa regla, el canon de los libros ha quedado definido en 1545 con el Concilio de Trento, No quedó definido por otro lado. En el Concilio de Trento se ponen de acuerdo los padres sinodales, los obispos y el Papa, Pablo III, y definen, estos son los libros inspirados. Y allí es cuando viene la problemática de los libros que son apócrifos, falsos. No sé si alguna vez han escuchado ese término, ¿no? Esos libros apócrifos no significa que no contengan verdad, sino que no corresponden al dato que presentan. Por ejemplo, un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago, firmado por Santiago, ¿no? Santiago, el menor apóstol del Señor, pero escrito en el año 200. Apócrifo, no corresponde. O firmado por otro Santiago, ¿no? ¿Cuál Santiago? O sea, no nomás había 2 Santiagos en el tiempo del Señor, Santiago mayor y el menor, había muchos Santiagos. ¿Cuál Santiago? Pues el Concilio de Trento define esto con la potestad del magisterio y después vienen las investigaciones más especializadas sobre la Escritura para datarlas en el tiempo específico. A eso se le llama hermenéutica y exégesis.
Antiguo Testamento. Así vamos a dividir los libros. Son los libros antes de la venida de Jesucristo y 46. Encontramos libros históricos del Antiguo Testamento y son 21. Que sean históricos no significa que son libros que escriben las cosas como pasaron, sino que están reflejando un acontecimiento y la enseñanza de un acontecimiento. Aparece en este libro, que son el Pentateuco, y después estos otros, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Crónicas, o también Paralipómenos, primera y segunda de Esdras, y el segundo llamado Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera y segundo de Macabeos. Que estos son los libros que le llamarán deuterocanónicos, los que no aceptarán muchos de los ramos protestantes. Estos libros quedan excluidos. Después vienen los libros didácticos del Antiguo Testamento, o sapienciales también se les llama: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y luego los proféticos, que se dividen en profetas mayores y en profetas menores. Y están allí. Los mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías. Y los menores, ahí están, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Profetas, mayores y menores. Bueno, ya sabemos entonces que era un ministerio súper importante en el pueblo de Israel. Porque ha habido tantos profetas, ¿por qué tenía que haber profetas? ¿Por qué el profeta habla? ¿Por qué se consideran las profecías de estos hombres como parte de la Escritura? Porque están preparando la venida de Jesucristo y al profeta le toca dos cosas: anunciar la venida y denunciar que no hay una preparación para la venida de Jesucristo o para la venida del Mesías. Esto es lo que hace un profeta. Cuando ustedes se acercan a cualquiera de estos libros proféticos, van a encontrar esos oráculos donde avisa que viene ya el Mesías y que habría que prepararse, pero también donde denuncia: y no estás haciendo las cosas bien y le estás dando tu corazón a las riquezas. Es palabra de Dios. Aunque ha sido escrito en un contexto y en un tiempo, es una palabra viva y actual. Es que lo dijo en ese contexto, sí, pero la palabra está viva, porque hemos dicho es una palabra, es Jesús. Y entonces esto también me viene a mí. Adelante. Y el Nuevo Testamento, esta es la división. 5 históricos, los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles. Bueno, por un peluche de oro, ¿quién escribió los Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien más? Adelante, adelante. Lucas. Hoy estamos en el día de San Lucas. Le debo su peluche de oro. Y después vienen estas cartas o epístolas que son no solo de San Pablo. Habrá otras cartas que se les llame cartas católicas, ¿no? San Pablo escribe 21 cartas, menos Hebreos, porque Hebreos no es de San Pablo. Y luego las cartas que les llama católicas. ¿Por qué se les llama católicas? Porque ya hay comunidades asentadas y dirigen los apóstoles propiamente. Y el único libro profético es el Apocalipsis. En el Nuevo Testamento solo hay un libro profético, el Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Que no están cumplidas todas las profecías? Faltan las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 21. O sea, la segunda venida del Señor. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo? De otra manera, falta la parusía. 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 La parusía. El Nuevo Testamento. Enseguida le digo, ahorita no me acuerdo. Adelante. Entonces hay un canon bíblico. Claro que hay un canon bíblico,
tenemos un número de libros inspirados, tiene que haber un canon. No todos pueden entrar. El catálogo de los 73 libros que forman parte de la Biblia y están inspirados. Los escritos del Antiguo Testamento están escritos entre el siglo XV y II antes de Cristo. ¿Sí se acuerdan que se contaba al revés? Antes de Cristo, entre el 15 y el 2, o sea, 13 siglos, entre esos 13 siglos se escriben los 46 libros del Antiguo Testamento. Y los del Nuevo Testamento en la segunda mitad del siglo I. El primero y el más antiguo, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, entre el 63 y 64 después de Cristo. ¿Cómo? ¿No se escribieron al momento? 30 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, comenzó a escribirse el Nuevo Testamento. ¿Seguro habrá muchas cosas que se perdieron? Seguro que sí, pero está contenido lo que es necesario para la salvación. ¿Dónde se escribía? En papiro y después en pergamino. El papiro era una planta que abundaba en Egipto y el pergamino es una piel de cabrito. Originalmente la Biblia se escribía en rollos, largas fajas de papiro o de piel unidas de los extremos a dos bastones en torno a las cuales giraba, ¿no? Se hacía esto para cerrar o para abrir y leer el pasaje. ¿Se acuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando dice, y desenrolló y tocó que leyera esto del profeta Isaías, que está en Mateo? Es eso, ¿no? Es esa experiencia de tener un papiro y desenrollar. Bueno, muchachos, como se dan cuenta, la exposición ahora es más sobre la forma de la Biblia, más que una experiencia. Y creo que merece la pena detenernos a esas cosas de la forma para tener un poquito de más cultura bíblica. Saber entenderlo y decir, bueno, adelante. Esto lo voy entendiendo mejor y como lo voy entendiendo mejor, puedo acercarme con mucha más confianza a la Sagrada Escritura. Antes de irnos al break, ¿alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Adelante. 1 y 2. Después habrá otro momento para esas preguntas, pero si de lo que hemos visto hay alguna, adelante. ¿Era San Juan el Bautista el que habían dicho antes? Una de las estudiantes hablaba en Apocalipsis y describía a San Juan, pero ¿cuál San Juan? El evangelista. Y la otra duda es, a veces se dice mucho que, por ejemplo, que no fue así lo de Adán y Eva, que no existió en verdad. Pero entonces, ¿cómo pasa? Sí, mira, el Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que nos habla sobre la creación del hombre, tiene dos tradiciones. Una tradición es yavista y la otra tradición es eloísta o sacerdotal. Una contiene más detalles que la otra. Pero ¿qué es lo que hace el hagiógrafo, el autor sagrado? Lo que hace el hagiógrafo es catequizar sobre cómo el hombre desobedece a Dios. Cuando se habla de Adán y Eva, se habla del primer hombre y de la primera mujer en la tierra. Una manera de explicar cómo entró esa desobediencia. No significa que Adán y Eva no existieran. Ojo, el relato como tal no es una descripción. El relato es una forma de expresar una realidad más profunda. Un primer hombre y una primera mujer, creados en un estado de inocencia originaria que por desobediencia, o sea, dejar de escuchar a Dios, caen en pecado. Pero no es que se tenga que entregar así, porque a veces la gente dirá, ¿no? Es que, ¿por qué se habla, por qué la iglesia se mete en cosas de ciencia y dice que la creación fue así? No dice eso. Es una catequesis sobre la creación, porque la iglesia camina también con la ciencia. No son elementos contradictorios. Así como se habla de una génesis, no se descarta una poligénesis. ¿Sí? En ese sentido. ¿Por qué no se aceptan los deuterocanónicos en otras denominaciones cristianas?
Porque rompe el mensaje que ellos dan. Porque no acepta la figura poética de estos libros. No sé por qué más razones lo puedan. No he leído mucho de ellos sobre los deuterocanónicos. Deutero también significa que han sido, digamos, que entran en el canon después. Pero es curioso, fíjate, cómo la Iglesia Católica es la que establece el canon bíblico y después otras comunidades dicen, nosotros también, pero aceptan lo que la Iglesia ha aceptado. Se acercan a esos libros divinamente inspirados y que la Iglesia ha establecido con el canon bíblico. Eso es muy, muy curioso, que merecería la pena profundizar un poco más. Cuando hablaba de logos, padres, ¿la etimología viene de tratado? Logos, palabra. Después se hace tratado. Cuando hicieron los diferentes concilios, hay algunos concilios en los que no había la ciencia para ver la autenticidad de un escrito. ¿Cómo fue que se...? Vaya, partimos de la base de que los concilios y el seleccionar qué libros sí proceden a integrar la Biblia como tal, que tenemos el día de hoy, parten también de la revelación del Espíritu Santo, ¿correcto? Sí. Pero ¿por qué no vemos, y no es quejándome, sino para saber, ¿por qué no vemos en la infancia de Jesús a José? ¿Por qué perdemos la figura de José en cierto momento y no la retomamos durante el pasaje de la Escritura? Porque no se encuentra, posiblemente porque murió. Pero también es cierto que la figura de José es una figura tan valiosa, el silencio de José, que nosotros podíamos hacer una interpretación teológica. José está delante de dos misterios absolutos: el Dios hecho hombre y la Virgen Madre. Una actitud de contemplación, de cuidado y de responsabilidad impresionante. José habla más con su silencio que con sus palabras. La única palabra que dice José, ¿cuál es? El nombre de Jesús. Él dijo la palabra de Dios, que es el discurso de Dios. Necesitamos saber interpretar la Biblia, desde luego. La ciencia que se encarga de esto es la hermenéutica. Tiene las normas para poder interpretar los libros sagrados. La Iglesia Católica posee este derecho de interpretación de la Sagrada Escritura, ojo, porque Dios le ha confiado la misión de guardar, enseñar y aclarar a los fieles su palabra. Que tenga la misión no significa que sea la única. Hay dos cosas, el análisis y la exégesis. Analizar el texto y la exégesis del texto. ¿En dónde? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué costumbres? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Y quién es el posible autor? Pues todo un rollo. La Biblia no puede interpretarse por la sola opinión del gusto personal o por la disposición de alguna persona. No puede interpretarse solamente así. No puede. A veces cuando no leemos la Sagrada Escritura, decimos cosas que no dicen la Sagrada Escritura citándola, ¿no? Como dice Dios, dice mucha gente, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde lo dice? Como dice Dios, ¿no? ¿Dónde lo dice? Porque a veces se nos hace muy fácil citar así sin saber qué es lo que hay. Lo que puedo hacer es interpretar, ojo, el mensaje que me deja a mí en el hoy de mis días. Eso sí que lo puedo hacer. ¿Qué me está diciendo la Sagrada Escritura a mí en el hoy de mis días? Esta lectura que he tomado, ¿qué me dice a mí? ¿Qué es lo que los sacerdotes hacemos, por ejemplo, cuando vamos a decir una homilía? Antes hay que preparar los textos, hay que rezarlos, hay que leerlos y decir, bueno, ¿y esto qué me quiere decir Dios a mí con esto? Pero también, ¿qué le quiere decir Dios a la comunidad? Tú puedes acercarte a la Escritura y decir, ¿qué me dice a mí esto? No es que tu interpretación, es que la Sagrada Escritura significa esto, ese mensaje. No.
A ti te está diciendo concretamente esto, pero no significa que ese sea el contenido. Adelante. Para no olvidar lo siguiente. Nuestra fe no es la de la religión de un libro. La fe cristiana no es la religión de un libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, Jesús. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Que no he entendido, que tengo la cabeza embotada, envíame tu espíritu para que ilumine mi entendimiento, para saber qué me estás diciendo. Porque se necesita una inteligencia que capte. El Espíritu Santo, con sus mociones e inspiraciones, también le ayuda al hombre a recibir el mensaje de Dios. Adelante. 3 criterios para la interpretación de la Escritura. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Una gran atención a toda esa unidad. Siguiente, después de esa atención a toda la unidad de la Escritura, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. ¿Qué ha querido decir esto? ¿Cómo lo han vivido las primeras comunidades? ¿Cómo se fue viviendo esto? ¿Cómo, digamos, en una comunión orgánica, en una línea del tiempo? No es decir, a partir de aquí significa otra cosa. No, ¿qué ha venido significando? Y estar atento a la analogía de la fe. Explico estos 3 detalles en un chasquido de dedos. La primera, prestar atención al contenido de la unidad de la Sagrada Escritura. Es decir, en efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una razón de la unidad del designio de Dios. Cristo Jesús es el centro y es el corazón de toda la Escritura. Si algo, digo, que contradice completamente el mensaje de Jesucristo, esto no es de la Escritura, o no estoy interpretando bien. La tradición viva de la Iglesia, Sacra Scriptura Principalius est in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta, es decir, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en las letras escritas. Por el Espíritu de la Escritura, ¿sí? Que no son palabras escritas, dijimos, es una palabra. Entenderlo así. La Iglesia, en la tradición, pone la memoria viva de la palabra de Dios. Es que esta palabra me la ha dicho el Señor y esta comunidad la ha vivido de esta manera. Y la ha vivido de esta manera, ahora yo voy entendiendo también esa misma palabra para vivirla quizá de distinta manera, porque puede cambiar el contexto. Y atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de verdades de la fe y en el total de la revelación. La cohesión, la analogía de la fe. No hay una verdad revelada que contradiga otra verdad. Hay una cohesión. Si una verdad contradice otra verdad, o no lo entendí bien, o una no es una verdad revelada. Siguiente. El sentido de la Escritura, con esto vamos a terminar. Una más y nos detenemos tantito. Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quod tendas anagogia. Muy bien. Por un peluche de oro. ¿Qué dice ahí? No, pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Vamos a ver, esto está en latín. Vamos a ver qué es lo que dice. Litera gesta docet. La letra enseña los hechos.
Quid credas alegoria. La alegoría, lo que has de creer. Moralis quid hagas. El sentido moral, lo que has de hacer. Quotendas anagogía. Y la anagogía, ¿a dónde has de tender? ¿Sí? Entonces decimos, la letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, ¿dónde has de tender? No es analogía, es anagogía. Una alegoría es un ejemplo, una anagogía es hacia dónde tiendes. Ahorita explico esto. Hay dos sentidos, el literal y el espiritual. El sentido significado por las palabras de la Escritura y que lo descubre la exégesis nos da la justa interpretación. Aquí aparece otro latinazo, o sea, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el literal. Pero en este se funda este otro sentido, que tiene unas ramificaciones, el espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla y pueden ser signos. O sea, la palabra encierra todavía una realidad mucho más grande, mucho más grande. Para hacer un ejemplo muy concreto de cómo la palabra encierra algo mucho más grande. Imagínate que hay una propuesta, ¿no? Que te proponen que seas la esposa de alguien. Oye, ¿quisieras casarte conmigo? Entonces tu palabra dice, sí. Tu respuesta no quedó reducida en 2 letras, sino que esas 2 letras contienen todo tu movimiento afectivo, toda tu proyección de futuro, todo tu conocimiento de este individuo y cómo te dejaste conocer por él para decir una palabra de 2 letras, sí. Hay un sentido mucho más profundo, ¿no? Y luego hay gestos también que hablan más que las palabras. Cuando Jesús constantemente en la Escritura pone ejemplos, es para que la gente se acerque, son las parábolas, ¿no? Para que la gente se acerque a un ejemplo y dice, que ilumine con el ejemplo su realidad, como lo que hicimos hace un momento contándoles la anécdota del cardenal Angelo Roncalli. Sentido espiritual que es alegórico, moral y anagógico. Rápido, el alegórico, para adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. El paso del Mar Rojo es la victoria de Cristo y por ello en el bautismo. Han pasado por el Mar Rojo para llegar a la tierra prometida. Es la victoria de Cristo para darnos el Espíritu. Alegoría, una alegoría. Sentido moral. Esos acontecimientos narrados nos conducen a obrar justamente y son escritos para nuestra instrucción. Y aquí pongo algunas citas que ya no leeré. Y el anagógico es ver las realidades y los acontecimientos en su significación eterna. Anagogé, en griego, su significación eterna, es decir, esto que hago, ¿a dónde me lleva? ¿Cuál es el destino eterno si hago esto? ¿Cuál es la suerte de mi vida al hacer esto? Una cosa eterna. Si contiene las verdades de nuestra salvación, ¿a dónde me lleva? El sentido anagógico me dice, bueno, me lleva a la patria celeste, a la Jerusalén celeste. El sentido espiritual también es anagógico. ¿Por qué creo? ¿Por qué leo? ¿Por qué vivo? Por el sentido anagógico. Porque va marcando ruta y va llevándome para allá. Uno más. Otro. Y con esto terminaría. La Iglesia como madre recomienda leer la Escritura porque es un alimento constante para la vida del alma. Produce frutos de santidad, es fuente de oración y gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación.
citando la Dei Verbum, dice, por la frecuente lectura de las Escrituras, aprendan la ciencia eminente de Cristo. No se aprende a ser cristiano si no es a través de la Escritura. No se puede seguir a Cristo si no es a través de la Escritura. Disposiciones. Que te acerques con la Escritura con mucha fe. ¿Tienen la foto de alguna persona que aman y que esa persona que aman a lo mejor ya no viva? Cuando te acercas a una foto de la persona que amas, ¿cómo te acercas? No te acercas solamente a una realidad material y ya, ¿no? Sino que vas recordando, te vas acercando. Digamos que hay como un ritual para acercarte. Acércate a la Escritura sabiendo de que te vas a encontrar con Cristo. Fe, amor a la palabra de Dios, porque el Señor me está revelando mi salvación, porque el Señor me está revelando una manera de obrar, porque el Señor me está diciendo en la Escritura que me ama y que yo le puedo amar. Intención recta. Acercarme a la Escritura es para amar y para seguirte, no es para agarrar a bibliazos a los demás. Intención recta. Piedad. La piedad es el afecto. El cariño es el amor afectivo. La piedad es el amor afectivo a Dios. No es un amor intelectivo, porque no se ama con el intelecto. Se conoce la verdad, pero es un amor afectivo. Ustedes en la relación que han tenido de novios, el amor afectivo lo transmiten también a través de detalles o de cariñitos, ¿no? Acercarse a la Sagrada Escritura sí, no es para que le des de besos a la Escritura, no, sino con mucha piedad, con afecto, con un afecto del corazón. Sé lo que tengo en mis manos, pero no sé qué Dios me va a decir. Y deja que te diga lo que te tenga que decir. Y después, humildad para la aceptación. Sé muy humilde y acepta lo que el Señor te está diciendo, porque es el Señor que te lo dice, porque es Dios quien te está diciendo. La Sagrada Escritura, espada de dos filos, penetra en el alma, consuela, también hiere. ¿Por qué nos hiere? Porque la Sagrada Escritura nos refleja las oscuridades de nuestra conciencia, nos refleja nuestros malos deseos y nuestras malas inclinaciones, y nos hiere porque no queremos sentirnos así. Digamos que nos pone al descubierto, pero también consuela porque la palabra del Señor es un bálsamo que me enseña entonces a caminar hacia mi patria, hacia la Jerusalén celestial, hacia el cielo. Que la Escritura sea para nosotros un libro amado y un libro amante. Que la Escritura sea para nosotros comprender más la acción de Dios y amar más a Jesucristo. No podemos amar más a Jesucristo por las canciones que escuchamos sobre Él, que algunas estarán inspiradas en las Escrituras y otras no, que si nosotros no nos acercamos a la Escritura. Te amo, Señor, porque me he acercado también, porque conozco lo que dijiste y lo que hiciste, que eso es luz para mí. Tu humanidad santísima ilumina la mía que es pecadora, y por eso estoy en esa condición de seguirte. Disposiciones para leerla, pero de ti depende si la lees o no la lees. Ojalá que esta noche te pongas frente al Evangelio de Lucas, en los primeros 2 capítulos, y veas esto que te dije al principio, que te preguntes, ¿cómo sabrá este autor esto? Y luego que pienses, María le estaba diciendo, que te dejes acompañar por la Virgen también en la lectura de la Sagrada Escritura, porque ella acogió a la palabra en su vientre y de su carne se hizo carne, porque Jesús no tiene otra carne que no sea la de María, La mujer de la palabra de Dios, la Madre nuestra, que también intercede y nos enseña a amar la palabra. Muy bien. Siguiente ronda de preguntas, si es que hubiera alguna. Con esto terminamos. Gracias. Yo tengo una.
Va muy directamente para ti, Padre, entendiendo que la Sagrada Escritura son todo este conjunto de libros que son las experiencias, acontecimientos de Dios a través de la palabra del hombre y demás. Para no extender tanto la pregunta, alguien como tú que ya tuviste, creo yo, la dicha de leer absolutamente todos los libros de la Sagrada Escritura y ya has tenido una vida mucho más cercana a Dios, pues en el ínter de lo que ya fue el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, antes de lo del Apocalipsis que comentabas, en ese ínter no se pueden desarrollar más libros por alguna figura católica. Libros sí, pero no de la Sagrada Escritura. O sea, ya no hay manera de incrementarlo, inclusive siendo una persona que ya lo vivió como tal, porque no. Al final de cuentas la Escritura es escrita por el hombre, por medio de la palabra de Dios que le da al hombre, ¿no? Pero se cierra con la muerte del último de los apóstoles. Pero comentabas de la segunda venida. Pero eso es un libro profético, todavía no llega. Y nosotros creemos que en la segunda venida ya es el juicio universal. Ya es el cumplimiento de todo. Ya no podría haber manera de integrar, porque uno de los cánones termina con la muerte del último apóstol, San Juan, hacia el año 90. Ya no se incorporan, pero sí que puede haber libros inspirados que nos ayuden a entender la Escritura, pero ya no formarían parte del canon de las Escrituras. Gracias a ti. Padre, la Iglesia de alguna manera estructuró para que si vas una determinada cantidad de domingos, escuchas una determinada cantidad de evangelios dominicales, vas a terminar todos los evangelios, por así decirlo, que nos apoya mucho a adelantar nuestra lectura de la Biblia como tal. ¿Cuántos eran? 3 años, 3 ciclos, A, B y C. Y segunda pregunta, y es una pregunta que me extraña un poquito y me gustaría saber por qué no. De todos los apóstoles de Jesús, solamente uno siguió la vida de celibato como tal. Tengo entendido que fue Pablo. Ya que termines de hacer la pregunta, te respondo. La pregunta es por qué él nada más y por qué no todos los apóstoles. No fue Pablo, Juan. Pero no solamente Juan. Hubo otros apóstoles que aún estando casados, después siguieron al Señor, y el celibato no significa que hayan dejado a las esposas, sino que una vez que éstas hubiesen muerto, no se volvieron a casar, por llevar a cabo la tarea de la evangelización. No sabemos más, ni lo que respecta al ambiente judío, ni lo que respecta al ambiente cristiano, porque no se escribe sobre ello, ni en la Biblia, ni extrabíblico, ¿sí? Pero el celibato ya se vivía en el tiempo de Jesús. No hay una parte de la Escritura que viene como, creo que en Hechos de los Apóstoles, que viene dictaminado cómo debe de ser un líder cristiano y dice que sea hombre de una sola mujer, o sea, como expresando la fidelidad del matrimonio. Sí, Pablo le escribe esto a Timoteo. Los obispos, los presbíteros, los casados, el diácono, ha de ser así, ha de ser así. Pero hay una consideración muy importante, si es respecto al celibato, y dice, casados una sola vez, ¿por qué? Porque la tasa de mortalidad de la mujer era altísima, entonces uno podría tener 3 o 4 esposas, y cuando se habla de casado una sola vez, dice celibato, termina celibato, por la tasa de mortalidad. El que era, y el que no se casara. Es que empezaba a vivirse, es que era completamente nuevo. No es que sea una usanza, empezaba a ser nuevo, ¿no? Y por eso no se comprendía de alguna manera como hoy podemos comprender un poco más, porque empezaba a vivirse, pero desde los tiempos apostólicos ya existía el celibato. Algunos dicen, se los inventaron después. No, desde el tiempo apostólico ya está. Con estas comprensiones que podemos hacer de la carta a Timoteo, que escribe San Pablo, con los apóstoles, la misma persona de Jesucristo, ya se veía, ¿sí? En razón de eso. San Juan, ¿en qué
o cómo establece el por qué decidió llevar esa vida él en lo personal? Él en lo personal, sabemos por qué ha seguido a Jesucristo, nos lo dice el Evangelio, y le llama el discípulo amado. Y cuando comienza a seguir a Jesucristo, se mueve por todos lados, es el que está al pie de la cruz, y después comienza su obra de evangelización y es desterrado en la isla de Patmos, donde es martirizado y donde morirá en Asia Menor. Entonces, ese tiempo de escritura, el Evangelio, el Apocalipsis y las cartas de San Juan, no menciona de ninguna manera que haya sido un hombre casado. Lo hubiera mencionado si hubiera sido algo pues era de suma importancia. Si hubiera sido casado, seguro lo escribe, pero no lo escribe. Y otras fuentes tampoco lo dicen. Entonces creemos que esa decisión es por el seguimiento de Jesucristo, por donarse a las comunidades, y al donarse a las comunidades, pues es una entrega total, ¿sí? Que no podría ser de alguna manera estando casado, de alguna manera. Digo, y hablamos del rito bizantino de Ucrania, que no me gustaría platicar ahorita, pero luego me gustaría platicar. Sí, después, podemos hablar un día del solo celibato, y nos da para mucho. Bien. Listo, chicos, pues vamos a recibir de Dios la bendición y vámonos a descansar, o a cenar, o a donde vayan. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les lleve la vida eterna. Amén. Buenas noches.